Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con Azucena Ferrey, activista social cristiana, militante social cristiana. Sí, sí. Militante claro, social cristiana. Claro, no me aparto. Eso nadie me lo quita. Desde la universidad. No. O sea, es que podemos entrar ya conversando. Estamos, sí. En aquella época, Chile era como la estrella refulgente. Y entonces en Chile se estaba promocionando la democracia cristiana. Y ahí fueron muchísimos amigos que ahora son miembros del Frente Sandinista y que militaron en las filas de la democracia cristiana. Muchos pasaron por ese colador. Entonces, en el año 1957, el doctor Orlando Robleto Gallo, que es nuestro fundador, visitó Chile y trajo esa ideología y doctrina política novedosa que estaba muy al centro, muy en contraposición al marxismo y un poco más alejada de lo que quisieron hacer de una izquierda, como le diríamos en los términos de ahora, suave, la socialdemocracia. Entonces, la inspiración de la democracia cristiana, la doctrina social de la Iglesia, dicho sea de paso, es un sacerdote el que la funda en Italia, Luigi Sturzo. Entonces, esa novedad que la trae Robleto Gallo la compran unas personalidades importantes de esa época como Eduardo Rivas Gastiazoro, Alejandro Friccione, Víctor Hugo, creo que se llama como el canciller del Frente Sandinista, Víctor Hugo Tinoco, era nuestro fundador. Estaba doña Digna Zamora, doña Magdalena Úbeda de Estelí, es decir, hubo un enriquecimiento de esa doctrina. Y en el año 1967, que mi hermano viajó también a Chile, regresó más fortalecido en esa ideología política y se formaron los capítulos de lucha contra Somoza en toda esa época. Los socialcristianos hemos venido buscando el establecimiento de un verdadero Estado de Derecho desde la fundación del partido en 1957. Yo empecé a militar en el 67. Una lucha abierta en la época de universidad, participando en los CIBE, en la toma de los estadios, en todo lo que se pudo contra la lucha de Somoza y efectivamente existieron unos grupos que se llamaron los Comandos Cristianos, que también participaron de la incipiente lucha armada que se dio en Nicaragua en esa época. O sea que la democracia cristiana en Nicaragua ha aportado muchísimo al desarrollo histórico del país. Ha producido gente muy ética en el actuar político. Tuvimos la oportunidad de ser representados en la época del somocismo en el Parlamento y en el Senado por Orlando Robleto Gallo y Eduardo Rivas Gastiazoro. Siempre tenemos que hablar de participaciones de minorías porque pues, los partidos en el poder siempre son aplastantes e irrespetuosos de las minorías. Sin embargo, se ha tenido la oportunidad de ayudar, de contribuir en el desarrollo histórico-político del país. Luego, en los años 90, haciendo un salto de garrocha sobre la historia, pues nosotros formamos parte de lo más importante que en ese momento se daba posterior al acuerdo de paz en Nicaragua, que fue la reforma constitucional. Una reforma constitucional bien criticada, pero que había sido ¿cómo te diría yo?, el incentivo que coadyuvó a la unidad de la diversidad de partidos políticos en ese momento. La del 95. Sí. En el 89, en la Unión Nacional Opositora, se logró aglutinar desde el Partido Comunista, presidido por Elías Altamirano,
hasta el Partido Conservador liderado por Miriam Argüello. Dos extremos bien fuertes, bien potentes, con mucha incidencia en el país, pero nos aglutinamos alrededor de 17 reformas constitucionales. La primera, la más importante y la que la población demandaba a gritos, ponerle fin al servicio militar, que se llamaba patriótico, pero que la ciudadanía en general lo sentía como obligatorio, ¿no? Que ya en ese año, en el 95, prácticamente no existía el servicio como tal. Sí, pues, es decir, pero era la aprobación existía la ley, pues, nada de más. las reformas. Fue una, por eso te digo, las 17 reformas que nosotros analizamos que debían de darse como una oferta de democratización del país a la población y que la población la compró, incluía lo de la abolición del servicio militar. Luego estaban las reformas que se hicieron y que le quitaron mucho poder al Poder Ejecutivo, y lógicamente pues eso hizo que las reformas del 95 fuesen bastante señaladas, porque lógicamente cuando estableces pesos y contrapesos, ya el que llega al poder lo resiente. Aquello que, en primer lugar, que podías en el periodo de vacaciones del Parlamento legislar sobre impuestos. Entonces creímos que eso debía de quedar única y exclusivamente dentro del ámbito parlamentario. ¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional es el órgano del debate normal, es donde la vida política del país se construye, se facilita o se dificulta, según lo interpreté con el resultado de la legislación que obtenga. Justamente esta reforma del año 95 ha sido señalada como el principio de lo que ocurre hoy en Nicaragua en cuanto a la concentración de poderes en manos del Ejecutivo o a favor del Ejecutivo. Vienen reformas a la ley electoral, reformas a las leyes orgánicas de instituciones del Estado, en esta reforma del 95. Sí, el nombramiento también de los que iban a presidir diferentes instituciones como la Fiscalía de la República, la Contraloría, el nombramiento de los magistrados en el Consejo Supremo Electoral, la Corte Suprema, y eso lógicamente quitaba aquella práctica de las concesiones entre partidos y el partido en el poder y los partidos minoritarios a favor de qué me convenía. Nosotros queríamos dejar establecido el inicio de la división de poderes y el fortalecimiento de un Estado de Derecho, la prohibición a la reelección, que ha sido uno de los problemas serios del país, la prohibición a la elección en cuanto a nepotismo. Tan es así que se nos endilgó que tenía la reforma nombre y apellido, ¿verdad? Porque el otro problema de los nicaragüenses es que podemos tener leyes muy buenas, pero aquí no se aplica la ley, aquí se interpreta la ley. Y en la interpretación cometemos abusos y desaciertos. Entonces cada quien piensa que aquel compromiso de dejar atrás el nepotismo y de darle oportunidad a una renovación de liderazgo fuera de las dinastías no fue bien interpretado, ¿verdad? Porque lógicamente chimaba al que seguía en la candidatura posible de llegar a ser el primer magistrado del país. Y sin embargo, una de las cosas que yo siempre lo digo en público, le reconozco, doña Violeta firmó la reforma, ¿verdad? Y esas reformas entraron, desgraciadamente, con el cambio de gobierno, pues sufrieron las reformas que hemos empezado a ver que en vez de facilitar y de fortalecer el sistema democrático del país, lo vinieron a entorpecer. Porque volvimos al tema del dame que te daré, y entonces yo te doy un magistrado y yo me quedo con dos. Te doy la mayoría en tal otra institución y yo me quedo con la mayoría en esta, y aquella repartición que no te conlleva más que a la situación que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? En el año 87, cuando se aprueba la actual reforma, la actual Constitución de la República, se establecía
que para reformar la Constitución había que hacerlo en 2 periodos legislativos. Sí. Entendiéndose que 2 periodos legislativos eran 2 asambleas nacionales distintas, es decir, la asamblea electa en estas elecciones y la asamblea electa en las siguientes elecciones era la que iba a confirmar las reformas que había hecho la asamblea anterior. Ese era un tanto el espíritu que tenía en ese momento. Sin embargo, por el bien del país, hemos venido haciendo interpretaciones de la ley. Por ejemplo, luego de los acuerdos de paz, por el bien del país se decide adelantar las elecciones. ¿Va? Eso implicaba una reforma constitucional, adelantar las elecciones. Entonces, en vez de hacerlo en 2 periodos, se hizo en 2 legislaturas. Sí, al término de un inicio de la otra. Sí, ¿va? Entonces, y eso se hizo por el bien del país. Y por el bien del país Y eso quedó establecido posteriormente. Quedó establecido posteriormente. Diciembre finaliza una legislatura, enero empieza la otra. Pero por el bien del país, menciono eso porque por el bien del país se han venido haciendo un montón de cosas que... bueno, pero hay que saber interpretar como la ley, ¿verdad? ¿Cuál es el bien del país? ¿El bien del país en la búsqueda del bien común o el bien del país que me beneficia a mí? Es que me parece que por ahí anda el asunto, ¿verdad? Ese es el problema, ¿verdad? Cuando el bien del país me beneficia a mí. Y entonces hemos venido a ver parches a las reformas constitucionales, en vez de dejarla desarrollar y tratar de ver cómo el país podía enderezarse hacia la construcción de un Estado de Derecho. Porque justamente, a ver, procuraban ustedes en el 95 la independencia de poderes del Estado, pero resulta que después del 95 y con las reformas siguientes, más bien, se partidarizaron los poderes del Estado. Cuando nosotros salimos, cuando terminó el periodo nuestro y queda la reforma constitucional, el Frente Sandinista estaba en 4 tucos, como hablamos los nicaragüenses, ¿verdad? 4 tucos. Solo habían 2 magistrados militantes del Frente Sandinista presidiendo poderes del Estado: la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral. Por eso te digo, desgraciadamente, en vez de buscar cómo ir fortaleciendo y adentrarse en una selección de candidatos que vengan a fortalecer las instituciones que hemos venido demandando para un verdadero Estado de Derecho, y ahí, pues llegamos con la cuchara grande y nos repartimos. Esto no me conviene, yo necesito tantos magistrados, tantos fiscales. Ve, la fiscalía, por ejemplo, está en manos de 2 ex policías. Entonces vos no podés trabajar con imparcialidad en ese tema. Y lo que estábamos tratando de buscar es realmente que la justicia fuera el fiel de la balanza. Desgraciadamente, volvemos a lo mismo. La conveniencia de crear el país a mi conveniencia, valga la redundancia, es lo que nos ha visto obligados a soportar la bancada de magistrados en la Corte Suprema, en el Consejo Supremo Electoral y en la Contraloría de la República. Ok, vamos a hacer una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Azucena Ferrey. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Azucena Ferrey. Como socialcristianos, ustedes estuvieron aliados con el Frente Sandinista en Nicaragua Unida Triunfa. No, en la Convergencia Nacional. En la Convergencia Nacional. En la Convergencia a partir Nacional. del año 2000. En la Convergencia Nacional. Y no solamente fue, ¿cómo te diría yo? Como de sonar una pandereta, ¿verdad? Sino que nosotros, después que vos das el primer paso en algo, es fácil para las demás personas abrir también esa puerta o terminar de empujar esa puerta para ampliarla. Y eso fue un fenómeno muy interesante, porque entonces hasta Antonio Lacayo estaba en este grupo, ¿no? Desgraciadamente no se tuvo la oportunidad de darle a Nicaragua en ese momento un gobierno eminentemente plural, que hubiera sido como
yo creo que hubiera sido un laboratorio fantástico para poder ir implementando a través de las diversas instituciones, pero sobre todo fortaleciendo el pluralismo político, que tanto nos está haciendo falta en este momento. Y voy a aprovechar para hacerte el comentario. Tuvo la amabilidad tu papá de venirme a saludar y me decía que muchas gracias por estar acá en el canal. Yo le decía, ¿por qué? Pues cuando uno anda en estos ajetreos y te convertís más o menos en un personaje público, en el buen sentido de la palabra, entonces tenés que aprovechar los espacios en donde la oportunidad te da una endija. Y le preguntaba que por qué no le gustaba a las personas venir acá, que yo, te digo con toda franqueza, no he sido muy asidua de tu programa, pero los 2, 3 que he logrado ver antes de estar aquí, me gusta la línea. Entonces él me decía que por razones diversas, una de ellas por temor a las piedras canteras y otra porque cuando estás encasillado en un sector crees que no debes de cruzar el río. Y eso es preocupante, porque si nosotros queremos acercar posiciones para ponerle fin a la crisis que estamos viviendo, tenemos que nadar y cruzar el río. Y solo lo podés hacer con una mente abierta. No podés ser tan ortodoxo como tu adversario lo es. Tenés que practicar otro estilo para poderte acercar. En primer lugar, dejar de ver a los adversarios como enemigos. Uh-huh. Porque ¿por qué tengo que tener enemigos? Yo, cada vez que alguien me preguntaba en un programa pasado y me decía, ¿y tus amigos del otro lado? Yo le preguntaba, ¿cuál otro lado? Porque no deberían de haber lados. Al fin y al cabo andamos discutiendo por esta misma bandera, ¿verdad? Sí. Que al fin le hemos dado la preeminencia que se merece. Porque en los 80 la pobrecita hasta quedó sin una franja. Y era vertical, no era horizontal, ¿verdad? Entonces, qué alegre que la bandera de Nicaragua ha venido a ser la que prevalece, la que merece el respeto, el reconocimiento, igual que el himno, ¿verdad? Sí. Aunque todas las organizaciones, yo cuando estábamos en un partido más organizado en los años 80, teníamos un himno que lo cantábamos a pulmón batiente, ¿verdad? Porque cada organización lo tiene. Que le da sentido de pertenencia. Por supuesto, sí. Por supuesto, y te apropias de él y lo sentís muy, muy tuyo, ¿verdad? Y lo llevas adelante. Eso no quiere decir que tus oídos no puedan estar atentos a captar la melodía, el mensaje que te están dando de otros sectores. Yo creo que una de las obligaciones que tenemos nosotros para poder romper este impasse que no nos lleva a ninguna parte, porque estamos como venadito entre tu huerta. ¿Ves? Yo paso por las rotondas y veo caras, no son eufóricas las caras que veo, y las caras que van en los vehículos tampoco son eufóricas. Entonces eso me preocupa tremendamente, porque no hemos superado las situaciones que arrastramos de los 80 y las hemos venido a fortalecer con esta situación ahorita, ¿verdad? Porque estamos casi viviendo un estado. A mí a veces me molesta cuando llego a alguna parte y alguien me dice, fíjate que no sé, ¿y por qué hablas así? Es que no sé quién nos puede oír. Sí. ¿Ah? Sí. ¿Te ha pasado eso? Serio problema. Serio problema. ¿Qué es esto? Sí. Serio problema. Y tal vez te invito a mi casa y entonces, y pasa la empleada, ¿y qué es eso? Si yo te estoy invitando es para tener un momento agradable, no es para venirte a apuñalear por la espalda ni por el pecho, así es, ¿verdad? Así es, entonces, sí. Todas esas costumbres que las hemos venido, digo yo, como me decías antes, las logramos superar en un periodo de tiempo, como que estaban y abrimos la caja de Pandora. O por lo menos creíamos que haberla superado. Creíamos haberla superado, sí, ¿verdad? ¿verdad? Pero quiero ir a lo de la convergencia. Usted me dice que fue un laboratorio interesante la convergencia, claro. Porque la verdad es que ahí había un abanico de pensamiento así es. Enorme. Sí. Estaban disidentes del Frente Sandinista que habían logrado renovar su relación, digamos, ¿verdad? Y se podía como pronosticar un futuro de mayor pluralidad en el ambiente. Desgraciadamente no se pudo cristalizar. Sí.
Justamente, a ver, yo he sido partidario, y no de ahora, sino de hace mucho tiempo, de un gran diálogo nacional para poder establecer hacia dónde queremos ir en este país, qué país queremos hacer y hacia dónde lo queremos llevar, y hacia dónde queremos ir con este país. Cosa que no hemos podido hacer. No se hizo después del 79, no se hizo después del 90, no se hizo después del 96, del 2001, del 2006, y no lo hemos hecho. No lo hemos hecho. Esa es una deuda, me parece a mí, que los nicaragüenses tenemos con nosotros mismos. No, eso es deuda, es un pecado mortal, ¿verdad? Un pecado social de fondo, porque el gobierno que llega destruye lo que el otro empezó a construir. Llega y barre con el capital humano valioso en vez de reconocer las calidades y las capacidades. Costoso para el país. Costoso en formación. Y peor todavía, irreparable, insustituible, porque la gente que se te fue del país no la puedes hacer retornar. Entonces, este es un pecado social gravísimo que lo hemos venido fomentando nosotros, ¿verdad? Porque hemos aceptado situaciones en las que debimos haber protestado desde un inicio, ¿verdad? No, de hacer valer derechos, pero pareciera que en esta oportunidad creo que la gente se está apropiando por lo menos del término derechos humanos, y ha ido escudriñando qué conlleva ese término y hasta dónde puede llegar. Y yo espero que las futuras generaciones, las que puedan salir con bien de esta crisis, puedan establecer en Nicaragua un sistema de gobierno de búsqueda del bien común, no de búsqueda del interés muy particular. Voy a volver de nuevo con la convergencia, porque nos estamos adelantando un poquito a algo que quiero llegar, que es las propuestas para poder empezar a salir de esto, ¿no? Pero en la convergencia y volviendo al rumbo del país, habiendo tal diversidad de pensamiento, ¿en algún momento se habló de eso? Claro. ¿Del diálogo? Claro, incluso no solamente del diálogo, sino que había toda un planteamiento sobre un plan de gobierno, ¿verdad? Y sobre todo estaba en ese momento la posibilidad de mantener reformas válidas que se habían hecho y que no habían sido tan afectadas como fueron después de otros acuerdos, después de la convergencia, ¿verdad? Ahí vinieron unas reformas que terminaron con la posibilidad de que la Constitución de las reformas del 95 se pudieran aplicar para ir construyendo el Estado de Derecho, ¿verdad? Porque fue un retroceso inmenso para beneficios muy particulares. Sí. Muy, muy particulares. Entonces, esa situación, aunque ahora hay un ciudadano que en el momento que estuvo en el poder contribuyó a la deformación de la Constitución y anda buscando, como todo nicaragüense, buen nicaragüense, a quien echarle la culpa, ¿verdad? Sin asumir la responsabilidad que sus intereses muy particulares, personales y partidarios, lo llevaron a violentar acuerdos y a romper el orden institucional de ese momento. Eso lógicamente en la convergencia era tema de debate, y en la convergencia no se pensaba en reelección continua, ¿verdad? En la convergencia no estábamos pensando en otra cosa. Se había creado el gabinete en la sombra y cada quien estaba trabajando en la posibilidad del programa de gobierno que se iba a desarrollar, acorde con todo, ¿no? Porque no, aunque era un ambiente muy plural, no es que ibas a ir vos por tu lado y el otro por su lado, porque claro, todo estaba concatenado. Todos trabajando en una línea. Exacto, sí. Exacto. Que ojalá se pudiera hacer más adelante lo mismo, ¿no? Ok. Usted es partidaria, escuché una entrevista recién, hará un mes, una cosa de esa, de volver al 95 en el orden constitucional. Sí. Hacemos una pausa y hablamos un poco de esto. Regresamos en breve en Adelante Nicaragua.
Seguimos en Adelante en Nicaragua, en Extra Plus. Conversamos con Azucena Ferrey. Le preguntaba antes de la pausa, ¿usted es partidaria de hacer reformas a la Constitución que deroguen las reformas a la Constitución hasta 1995? Yo soy partidaria de derogar todas las reformas que se le hicieron a la Constitución de 1995 y que ella entre en vigencia. Una sola reforma y derogás todas esas otras. Y volvés a quedar con el candado del 45%, la no reelección, el no nepotismo, el balance coordinado entre poderes, pero respetuoso, ¿verdad? Volvés a liberarte. ¿Cuál es el otro problema que tenemos? Esos son los más importantes, ¿no? Sí. Porque una segunda vuelta, pues eso te conlleva al restablecimiento del porcentaje y la no reelección, que eso es necesarísimo en Nicaragua. Necesitamos de la renovación. Por eso yo pienso que en vez de adentrarte en un gran debate de cuáles son las reformas que vas a tener que reformar o que vas a tener que derogar, hombre, deroguemos todas las reformas que se le hicieron a la Constitución y queda y entra en vigencia. Que sea, ¿para qué únicamente? Para tocar el tema electoral, que es lo que nos atañe ahorita, ¿no? Y que sea el nuevo gobierno el que pueda incluso convocar a una asamblea constituyente, pero estamos hablando de mucho tiempo después. Puede ser 2 años después de la toma de posesión, ¿verdad? Que vos decís, ok, tengo 2 años para terminar mi periodo, vamos a llamar a una asamblea constituyente y dotar al país de una nueva constitución. ¿Es necesaria una nueva constitución? Yo creo que hay cosas de la constitución que se vienen arrastrando desde 1987 que molestan a un sector del país, ¿verdad? Como el prólogo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero son cosas que tal vez en el tiempo podrían irse superando o hacer una reforma en ese sentido, pero si lo sometes a consulta y la población, a una verdadera consulta, ¿verdad? No las consultas sectoriales, porque en el 84 se consultó la Constitución, pero dentro del ámbito sandinista. Los ciudadanos que no estábamos en ese ámbito no pudimos participar. En las reformas del 95 fue amplia la reforma y se llamó a la asamblea diversos sectores, pero hay métodos, hay mecanismos para poder hacer que la población pueda participar. Es decir, en aquellos momentos no tenía el desarrollo tecnológico que tenemos ahora, ¿verdad? Sí. De consultas a la población y que te pueden decir, ¿usted quiere que los magistrados de la Corte Suprema sean vitalicios? ¿Sí o no? Y vos lo podés preguntar. En el momento de las reformas nosotros éramos proclives a que los magistrados fueran vitalicios, porque eso, según nosotros, nos garantizaba la independencia del presidente de turno sobre los magistrados. Bueno, la historia nos ha demostrado en algunos casos que nos equivocamos, pues, ¿verdad? Pero eso es una cosa que es válida. Pero hay quienes continúan pensando en eso, justamente. Que se incluya el referéndum revocatorio. Si a la mitad del periodo ves que el presidente está cometiendo muchos desmanes y que no lográs concertar los votos en la asamblea para su interpelación, etcétera, bueno, pues entonces abramos el referéndum revocatorio. Esas son algunas cosas que podríamos decir, para ir fortaleciendo el Estado de Derecho, para ir estableciendo los pesos y contrapesos eminentemente necesarios para este país, para podernos respetar, para poder contribuir, para poder desarrollar una verdadera ciudadanía. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Es decir, porque una de las quejas principales que hay es la concentración de poder en manos del partido de gobierno. Horrible. ¿Cómo llegamos a eso? Es decir, porque no fue este gobierno el que se dio a sí mismo esa concentración de poder. Es decir, prácticamente eso fue lo que se halló y la aprovechó. Hemos pecado yo creo, de acción y de omisión, ¿verdad? Porque
cuando te aplastan en un poder del Estado y hay una bancada mayoritaria y te permiten que tus eventos de corrupción te los dejan debajo de la mesa a cambio de que vos aceptes otro tipo de corrupción, ahí empezó el problema, ¿verdad? Y eso es grave. Cuando a mí me toca hablar y les digo, ¿ustedes creen que solo Daniel Ortega no se quiere ir del país? No, hombre. Hay un montón de gente que le dice, comandante, cuidado, se le ocurre. Entonces, porque yo voy a quedar en la calle. Aquí los nicaragüenses tenemos que ponernos las manos en el corazón, ¿no? Y tenemos que aprender a asumir la responsabilidad que nos corresponde a cada uno. Aquí hemos contribuido a que este país se destroce y que la sociedad esté descuartizada como está ahorita. Y lo más preocupante es que estamos en un laberinto. No hemos podido encontrar el caminito que nos lleve por lo menos a ver la luz del final del túnel, porque no hay con quién conversar. Uh-huh. ¿Cómo podés buscar un acercamiento? Si yo quiero hablar con un funcionario del gobierno, me hace las cruces. Y me dice, espérate, se dan cuenta y volvemos al estado policial, ¿verdad? Entonces alguien llega y le dice a la compañera, mira, ya fulano se está quebrando. Y yo entro, me dicen alas de cucaracha y me pueden correr. Oíme, ya cuando estás en esa situación, apágueme la luz y vámonos. ¿Cómo hacemos? Hay buena disposición de poder entrar a un acuerdo, pero uno no puede hablar con la pared. Si yo quiero ensayar un discurso, yo me pongo frente a un espejo. Una técnica muy rudimentaria, pero que te sirve. Porque ahora hay hacedores de imagen. Uh-huh. Sí. Pero bueno, si no tenés dinero, pues te pones frente al espejo y te aprendes de memoria y hablas y ya te compones, pues, ¿verdad? Pero en este caso, ese monólogo no me ayuda a resolver el país. Pero ese monólogo, de alguna manera, todos estamos en un monólogo. Sí. Todos, porque pero es decir, sí. el gran problema me parece a mí es que nos hemos, todos, y digo todos los ciudadanos, nos hemos cerrado en nuestra verdad. Así es. Y cerramos los oídos. Es decir, como los chavalitos, no te oigo. ¿Ah? Así es. Porque si entramos al sector, aquí no hay un centro, que es una desgracia, ¿verdad? Entonces estamos en medio de dos extremos. Una izquierda bastante deteriorada, pero ortodoxa, y una derecha también deteriorada, pero ortodoxa. ¿Y son verdaderamente izquierdas y derechas? No, yo creo que son remedos, ¿verdad? Si vos les preguntás por qué son de izquierda, no te saben decir por qué. Y eso es lo más triste. Eso es lo más triste. Que entonces te encontrás totalmente indefenso. Por eso es que la argumentación aquí, después que yo salga de este canal, voy a entrar a ver en Facebook, ¿verdad? Y me van a decir barbaridad y media. Pero no van a debatir conmigo, me van a descalificar, me van a insultar, me van a agredir verbalmente. Y eso es lo triste del país. Y ese problema hay que verlo de futuro para la educación. Porque una de las cosas que se ha perdido en Nicaragua es el debate del colegio en la secundaria y de la universidad. Y lógicamente los maestros empíricos que han abundado en el país. Entonces, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. ¿Verdad? Y yo te decía hace un momento, yo llegué una vez a la universidad y esperaba catedráticos que realmente me ayudaran a fortalecer mis conocimientos, a mejorar mis conocimientos, y llegan con un VH, con un DVD, para hacer un karaoke en la pantalla. Espérate, también hace falta de respeto de las universidades con el dinero que reciben, ¿verdad? Y yo siempre lo he criticado. Aquí vos no me podés decir que hay una universidad calificada. Y eso es una desgracia. Y eso es una desgracia porque la universidad es el centro del pensamiento, es donde la persona desarrolla el pensamiento. Claro, sí. Y te ayudan además a descubrir. Decime qué inventor hay aquí. Ninguno. Bueno, hay inventores de cualquier cantidad de cosas que se dicen ahora. Pues. Pero de otras cosas, sí. Pero de algo que nos haga relucir, sí. Como tratando de imitar a algún japonés, no podemos. Sí, no, y lo triste es que, a ver, en este programa
no hemos ofendido a nadie. Hoy no hemos ofendido a nadie. Es que no hay por qué, no hay razón. No hemos atacado a nadie. Estamos hablando del problema que tenemos. De una situación que nos angustia, ¿no? Que es un problema que tenemos todos, además. Así es. Porque todos tenemos este problema. Es decir, no vería yo por qué insultar cuando aquí no hay insulto. Así es. Sin embargo, estamos frente a esa realidad. Así es. Y es doloroso, triste. Y eso inhibe, ¿no? Sí. Porque en vez de acortar la distancia, la aumenta. La aumenta, desgraciadamente. Es algo que también tenemos que buscar pero es realmente preocupante, honestamente, retomando el tema de no encontrar un mecanismo para poder empujar una puerta. En otras épocas de situaciones tensas también que hemos vivido en Nicaragua, vos encontrabas operadores políticos, tanto de izquierda como identificados de derecha, con los que uno podía conversar, y de esa conversación surgía la posibilidad de una reunión, y en esa reunión se empezaban a tocar temas y se llevaban a las altas autoridades y se solventaban los problemas. Y eso lo viví en los años 90. Pero en este momento, pues, no hay, te repito, ¿verdad?, a quién recurrir. Yo no sé cómo hacen los análisis, cómo ven los diferentes escenarios para poder salir de la crisis. Leía hoy en el periódico que te regalan en los semáforos, Metro. Sí. Metro. Con un contenido muy bueno. Estaban hablando en las Naciones Unidas, la secretaria, creo, diciendo que el gobierno de Nicaragua tenía buenas conversaciones con Guterres. Y yo digo, fantástico. Pero, ¿cómo? Y después en la misma información te dicen que en la agenda de Guterres no hay ninguna entrevista con el canciller de Nicaragua. Entonces uno se queda pensando cómo es esto, ¿verdad? Por otro lado, la Iglesia Católica haciendo ingentes esfuerzos para abrirse una puerta y tratar de ver cómo se restablece el diálogo. Y no se puede. Y de repente ves a la policía legislando. Y de repente oí que el comandante nos dice que la economía la vamos a levantar vendiendo fritanga. Menos mal que ahora nos dijo vendiendo fritanga. En los 80, Bayardo Arce dijo que si teníamos que comer grama, íbamos a comer grama. Porque si vos te pones a ver las situaciones, es como que estuviéramos reviviendo la historia. La diferencia es que ahora vos tenés este aparatito, que no han terminado de pasar las cosas cuando ya le dio la vuelta al mundo. En los 80, pues los presos que estaban en la zona franca, que era la cárcel, ¿quién se acordaba de esos presos? O los eventos que se daban como Nanday Me Va, o los ataques de Turba, Radio Corporación, Alfonso Robelo. De esas cosas no quedó evidencia porque en ese momento el desarrollo tecnológico no nos permitió dejar impreso para no olvidar, y para no olvidar no para buscar venganza, sino para no volver a cometer el error. Y creo que ese ha sido el error más grande, el no haber recordado los errores que cometimos, los abusos que se dieron y volver a caer en el mismo ritmo. Vea, porque cuando yo veo el método de lucha, en aquella época eran barricadas, ahora son tranques. Las canciones de protesta igual. Hasta los medios de hoy volvieron a ser fructíferos, ¿verdad? Vos ves en las marchas, antes era la consigna, el que no brinca es contra, ahora el que no brinca es sapo. Ni siquiera tienen, ¿me entendés? No hay una fuente de inspiración para cambiar el método ese tan dañino, tanto daño nos hizo en el pasado como nos lo está haciendo en el presente. Yo creo que hay obligación de los ciudadanos que estamos involucrados en esto, en hacer una retrospectiva y decir, bueno, también yo tengo que poner un alto en este camino, ¿no? Usted dijo una cosa muy importante ahorita que es el tema de no buscar venganza.
Sin embargo, hay voces que suenan muy fuerte, que están pidiendo venganza, y hay otras voces por el otro lado que piden casi un borrón y cuenta nueva, ¿no? Prácticamente una amnistía. La palabra se llama justicia, claro, que no tiene nada que ver con ninguna de estas dos. Pero no veo, hasta el momento no veo que estemos encaminados hacia esa línea de justicia, porque la justicia es para todo. Allí lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa, dice el dicho. ¿Ah? ¿Cuáles son los pasos mínimos? Porque, es decir, tiene que haber justicia para poder empezar a caminar, y tienen que haber una serie de pasos que nos lleven a un acuerdo mínimo para empezar a salir de ese laberinto en el que estamos metidos ahorita. Hago la pausa para que hablemos acerca de esto. Conversamos con Azucena Ferrey en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál sería, digamos, un mínimo que hay que hacer? Bueno, yo creo que el gobierno es el más obligado a dar el primer paso, ¿no? La vez pasada también me preguntaban y yo decía, bueno, debe de haber una demostración de muy buena voluntad y buena fe. Yo pondría en libertad a los presos políticos. No podés mantener algo que ya el alto comisionado de las Naciones Unidas, desde el momento en que publicaron la ley, la desautorizó, la desconoció. Dijo, eso no es cierto, eso no es terrorismo, eso es un arma que le están aplicando políticamente a los ciudadanos que están encarcelando. Entonces, ¿para qué seguir insistiendo en eso? ¿Verdad? Entonces, yo creo que el gobierno está en la obligación de dar el primer paso. Segundo paso, ya no manosear a los empleados públicos. Tranquilo todo el mundo. Cuando vos empecés a ver las rotondas libres de personas, de crucecitas, de banderitas, eso te va a ayudar a ir entrando en un ambiente diferente que Nicaragua necesita. Porque para sentarte a conversar, bueno, y ahí no podés ir con los guantes puestos. Tenés que crear un ambiente. Y si la gente te está diciendo que los presos políticos están convirtiéndose casi como en la petición que el gobierno hacía, quítenme los tranques, hombre, demostrá la buena voluntad. La otra cosa es que el gobierno tiene la obligación de abrir una puerta. No quiere hablar con ciertos sacerdotes, que escoja con los sacerdotes que quiere hablar. Pero no dice que no, ni dice que sí. Entonces, esta incertidumbre es la que no permite la normalidad en el país. Ayer que estaban hablando, creo, o no sé qué día en tu programa estaban tocando el tema de las inversiones extranjeras. Uh-huh. Fui a Granada. Yo soy granadina y me enorgullezco de ser granadina. Jesucristo, si es un pueblo fantasma. Solo he visto algo similar en aquellas películas de vaqueros cuando empezaban, ¿verdad? Y solo hace falta que el polvo se levante en las calles, menos mal que están pavimentadas y adoquinadas algunas calles. Pero de lo contrario, aquel butaqueo de la ciudadanía granadina, aquel ir y venir, se ha perdido. Y así está en muchos municipios. Lo poquito que habíamos logrado lo hemos perdido en un plumazo. Entonces yo siento que, si bien es cierto, del sector adversario al gobierno hay obligación, el gobierno la tiene mayor. Al fin y al cabo, el gobierno es el que tiene las armas. Y todo puede hacer el gobierno menos sentarse en las armas. Y yo creo que le está llegando el momento de entender que no puede sentarse en las armas, que tiene que sentarse a solventar esta problemática. Aquí mucho se ha hablado de la mediación que podría ayudar Vinicio Cerezo, no como Vinicio Cerezo persona, sino como el SICA institución. Uh-huh. Y el presidente Ortega tiene amistad con Vinicio Cerezo, y por eso han descalificado a Vinicio Cerezo. Pero yo quiero decirte, yo no le puedo mandar, si quiero hablar con vos, no te voy a mandar a tu enemigo.
Tengo que mandar a alguien que me abra el camino con vos y que te diga, mira, la Azucena quiere proponerte que cambies un cuadro de los que tenés en el set, ya está. Y yo espero la respuesta. Pero tiene que ser una persona que pueda llegar y que sepa llegar, ¿verdad? Porque esto es que vos vas a doblar aquí, y ya lo veían como los pilotos en el aeropuerto, ¿verdad? Que llegaba el comandante con su maletita, ya me voy, pues. Esa impresión mala nos llevó a una euforia totalmente distorsionada de la realidad. Y creo que ha creado una traba que ya a esta altura del partido no es válida mantenerla, porque el país se va deteriorando cada vez más. Y hay personas que tienen la buena disposición, no solamente de respetar lo que se ha venido haciendo, sino de contribuir para mejorar lo que se ha venido haciendo. Pero es el gobierno el que tiene que dar el primer paso. Cuando en los años 80, y yo andaba primero adentro como oposición por la democracia cristiana, y luego afuera como miembro del directorio de la resistencia nicaragüense o contra, cuando a mí me preguntaban, yo decía, bueno, el Frente Sandinista tiene la llave y el candado. El presidente Ortega tiene la llave y el candado de la solución de esta crisis. Él tiene la llave de oro para abrir todo el espacio. Y a veces yo me pregunto, ¿qué le ha pasado a un hombre tan hábil en los procesos de negociación? No puede ser que continuemos con anteojos de caballo cochero. Tenemos que ver un horizonte más amplio, porque la situación del país así lo amerita. Yo quisiera que para diciembre se pudiera hacer un anuncio, ok, vamos a hacer, vos decías un plebiscito, yo te digo un referéndum, ¿qué fecha queremos el proceso electoral? Podemos incluso inventar y sentarnos a trabajar un protocolo ad hoc para hacer el proceso electoral. Única y exclusivamente un proceso electoral. Y dejar que las nuevas autoridades vengan a recomponer el país, que no va a ser fácil. ¿Y una elección resolvería el problema de Nicaragua? En parte. Pero es lo más importante porque te abre la puerta en la renovación de autoridades. ¿Con qué diputado podés hablar ahorita? Contame. Pero una elección al final de cuentas, es decir, los partidos básicamente llevan a los mismos diputados casi todo el tiempo, casi para todas las elecciones. Es que son cosas que vos las tenés que ir reformando. Sí. Pero uno lo puede... Por ejemplo, aquí hay que meter una ley de partido. Claro, sí. Claro. La renovación del Consejo Supremo Electoral. La renovación para darle credibilidad a ese poder electoral. Sí. El permitir la observación nacional e internacional. El respeto a las actas de resolución de los conteos, ¿verdad? Que ahí es donde te dicen la verdad. Esa supervisión es la que necesitamos. Que salgan y te ponen el acta, esto es el número de votos para fulanito y menganito y perizajito. Eso es lo que te da la garantía. Por eso, pero digo, es decir, a ver... Pero en la primera ronda de negociaciones vos no podés recomponer el país. No, evidentemente que no. ¿Verdad? Sí. No me vas a decir que vas a cambiar la Corte Suprema, el Consejo Supremo Electoral, eso sí es súper urgente y necesario. Pero la Corte Suprema es posterior. La Contraloría de la República es posterior. Es más, la Constitución tiene un artículo vigente donde se mandata que si hay indicios de corrupción, tenés que pasar por todo un proceso para que la justicia decida tu situación. Y eso debe prevalecer. Y si vos hiciste mal uso del erario público, lo tenés que poner con tu capital personal. Entonces, estoy hablando de un país, como dice el maestro Serrano Caldera, una Nicaragua posible, ¿verdad? Que eso nos va a tocar que hacerlo después. Tenés que revisar los mandos de la policía. Tenés que revisar al ejército hipócrita que está metido bajo la mesa. Entonces, no lo podés hacer todo de una sola vez. Pero demos los primeros pasos. La reforma a la Constitución, que es necesaria. La creación de una nueva Asamblea Nacional para que el artículo que en la Constitución dice que con la presentación de 5,000 firmas los ciudadanos podemos tener derecho a iniciativas de ley, sea una realidad. No que te llevan 300,000 firmas y ninguna vale. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, todas esas cosas hay que elaborar
un paso a paso, no es de Por la eso, noche a la mañana. pero yo digo, a ver, en una próxima elección, mañana, dentro de 6 meses, dentro de un año, una próxima elección, en la que los partidos llevan a sus diputados, que van a ser los que al final de cuentas van a legislar, ¿verdad? ¿Qué cambios va a haber con respecto a esta asamblea? Es decir, lo que van a cambiar en todo caso son porcentajes de participación. No, ¿verdad? no, yo creo que va a haber un buen pluralismo político. Va a ser como, es que volvemos a lo mismo, va a ser como una reedición de la asamblea del 90, donde tuviste 14 partidos políticos con diferentes pensamientos políticos, diferente ideología, y se logró, ¿no?, caminar. Sí se avanza. Y allí estaba el diálogo por excelencia, porque el foro por excelencia para el diálogo nacional es la asamblea. Pero vos no podés dialogar entre un partido que se colude con el otro. Y un partido que tiene 70 diputados y el otro que tiene 5, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a dialogar? Está frente a un espejo. Es diferente cuando vos tenías 50 y pico y nosotros éramos apenas 6. Los demás votos los tenías que ir a buscar. Sí. Y ese es el esfuerzo, conseguir el voto para aprobar algo que no te beneficie a vos, sino que beneficie a todos los nicaragüenses. Pero es que yo tal vez no lo estoy viendo como lo mira usted, pero de repente a mí me da la impresión o tengo esa sensación que una Asamblea Nacional, es decir, si no hay un verdadero acuerdo político de trabajar por el bien del país, no por el bien del partido o el bien personal, nos puede dejar metidos en otro rollo que más adelante va a estallar. Pero yo veo una constitución que es la que vas a respetar. O sea que es como una reedición del 89. Ganó doña Violeta, el parlamento fue diferente, con una bancada fuerte del Frente Sandinista y una bancada fuerte de 14 partidos. Una diversidad de pensamiento. Y eso vino permitiendo que el país fuera a adentrarse, ¿no? Y hubo, en el gobierno de doña Violeta, hubo gente que salió de los trabajos, pero también hubo mucha gente que se quedó y que colaboró a que el país funcionara como debía de funcionar. El problema aquí que todo el mundo tiene miedo es que el comandante vuelva a gobernar desde abajo. Y esa es una de las cosas y las garantías que se deben de dar. Que esto va a ser permitido poder caminar para el restablecimiento de un Estado de Derecho que también a él le conviene. Claro, sí. Él lo necesita. Él y toda la gente que lo rodea. Porque cuando vos te metes en esa camisa de fuerza, no es la interpretación, es la aplicación de la ley, de la norma, lo que tiene validez. Y eso es a lo que vas a respetar. Entonces, de eso es lo que debemos de procurar los nicaragüenses. Prácticamente ya estoy en el cierre del programa. ¿Es posible que salgamos de esta crisis? Es decir, es necesario. Es necesario. Es posible. Es decir, como estamos ahorita de cerrados, es posible. Es urgente salir de la crisis. Es urgente. Porque a medida que pasa el tiempo, esto se te va a desboronar como la mazorca de maíz. Por eso yo me atrevo a decir, no va a poder sentarse en las armas. Porque ahorita que venía para acá me estaban contando, ¿verdad? Porque cómo nos damos cuenta de todo lo que pasa es por la tecnología. Entonces de la zona franca hay un despido masivo ahorita. ¿Y qué alternativa le ofreces? Ponete en los semáforos a vender agua. Entonces nos hacemos competencia, ¿verdad? Y en vez de vender los 1,000 pesos de agua solo vos, entonces ya vas con el otro a media y ya no cumpliste con las necesidades básicas de tu familia. Y el empobrecimiento te deteriora más. Y las necesidades básicas tienen que ser solventadas en tu casa. ¿Qué vas a aumentar? La delincuencia. El problema es el desarme de ahorita. Sí, costó en el 90 con la SEAP ONUCA, que lo hicieron, solamente la contra entregó los rifles como quien daba un palillo de dientes. Ven, aquí estoy, va, aplauso, y la enterraron. ¿Y los demás? Entonces, volvemos a repetir lo mismo. No puede ni debe ser. Por eso yo creo que el gobierno
que tiene ahorita tanto ofrecimiento para solventar la crisis, creo que debería de ser más humilde, menos orgulloso, menos prepotente y saber doblar el sable en un determinado momento y decir, sí, quiero el apoyo de las Naciones Unidas, Alemania ha pegado gritos diciendo estamos listos para apoyar, la OEA, el SICA, ¿quién no quiere ayudarnos a solventar esta crisis? Incluso deberíamos de estar viendo cómo podemos aprovechar para que lo que supuestamente y no supuestamente puede afectar la NICAC una vez aprobada, hombre, sea como colchón para cuando eso venga y vos tengas recursos para poderte mover y solventar necesidades del país. Sí, claro, evitar el impacto exacto tan fuerte que puede tener esto. Sí. Que eso va a ser grave, sí. Porque no tenemos carne para soportarlo. Sí. Bueno, quiero agradecerle que haya estado con nosotros. Yo a ustedes la invitación. La invitación de este lado. A ver qué día seguimos platicando. Cuando usted porque quiera. hay que platicar, hay que hablar, hay que decir las cosas. Es importante. Muchas gracias. A ustedes. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.